Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre el capítulo 8 de Psicología de la Conducta de José Blecher, el cual está titulado como Objeto de la Conducta. 1. Brentano y Freud. Reaccionando contra los intentos de edificar la psicología sobre el modelo de las ciencias de la naturaleza, Frank Brentano planteó las bases de una psicología empírica, reconociendo en las funciones psicológicas un contenido, un objeto o un fin. Para Brentano, los fenómenos psicológicos, a diferencia de los físicos, son intencionales, es decir, contienen o se dirigen a un objeto o se relacionan con un contenido. Y esto es, precisamente, lo que distingue, según él, a los fenómenos psicológicos de los fenómenos naturales. Lo que en la terminología actual estudiamos como objeto de la conducta, Brentano lo incluyó en el carácter intencional de la conciencia. Este último calificativo no se refiere al fenómeno subjetivo de la intención, sino a una cualidad de la conciencia. En la representación, algo es representado. En el amor, algo es amado. En el odio, algo es odiado. Al respecto, decía el mismo Brentano, todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la Edad Media han llamado la inexistencia intencional o mental de un objeto, y que nosotros llamaríamos, si bien con expresiones no enteramente inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto, por el cual no hay que entender aquí una realidad o la objetividad inmanente. Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto, si bien no todos del mismo modo. Todavía hay que aclarar cómo lo hace el traductor de la edición en castellano, que la palabra inexistencia no significa la no existencia, sino la existencia en. Brentano se vio necesitado, como nosotros ahora, de reiterar la aclaración del concepto de inexistencia intencional, tomado por los escolásticos. Esta expresión ha sido mal comprendida, creyendo que se trata de la proposición y persecución de un fin. Quizás hubiera sido mejor evitarla. Los escolásticos usan más frecuentemente una expresión objetivo en vez de intencional. Se trata en efecto de que, para el objeto psíquicamente activo y como tal, algo está presente en su conciencia de cierto modo, ya sea como meramente pensado, ya sea como meramente apetecido, activo, etc., rehuido o también cualquier cosa semejante. Si di la preferencia a la expresión intencional, lo hice porque tenía por mayor aún el peligro de un equívoco si designaba lo pensado con los términos de lo pensado como objetivamente siendo, pues los modernos suelen llamar objetivo a lo que existe en realidad, por oposición a los fenómenos meramente subjetivos, a los cuales no corresponde ninguna realidad. El fenómeno psíquico tiene para Brentano una objetividad inmanente, y por ello los fenómenos psíquicos tienen que ser considerados actos en sí mismos. Si se observa una silla, el fenómeno que estudia la psicología no es la silla, sino el acto de ver, pero no existe el ver como tal, sino referido a un objeto que es visto. Esto es, que el fenómeno psíquico es un acto que siempre implica un objeto, es decir, se refiere a un contenido. Los fenómenos físicos siempre, según Brentano, son fenómenos en sí, se autocontienen y para existir no necesitan referirse a otros objetos. El acto psíquico posee intención o referencia a objetos, mientras que el fenómeno físico es intrínsecamente completo. Todo fenómeno psíquico se refiere siempre a un contenido, como parte de esa propia naturaleza. Husserl retoma el concepto de Brentano haciendo distintas objeciones y funda la moderna corriente fenomenológica. Para él, la intencionalidad no es una característica descriptiva de las vivencias psíquicas, sino precisamente el total concreto de las vivencias psíquicas, o sea, de esa relación sujeto-objeto, así que no sucede ni dentro del sujeto ni fuera de las cosas. Por otra parte, con una línea de investigación propia, aunque asistió a los cursos de filosofía de Brentano, Freud estudió los instintos y describe también a través de ellos el carácter objetal de la conducta. Entre las propiedades que estudia en los distintos, fuente, fin, carga, objeto, reconoce el carácter independientemente del objeto en el estudio de que éste no está predeterminado, no es una característica innata del instinto.
sino que depende de las experiencias del sujeto. De tal manera, una misma finalidad del instinto, por ejemplo, descarga de atención, puede ser lograda con objetos diferentes que no están configurados como característica innata del instinto. En el caso de la tensión sexual, que puede ser aliviada o descargada con un objeto del mismo sexo, del sexo distinto, con un fetiche, etc. Las investigaciones de Brentano, tanto como las de Freud, conducen ambas a descubrir que toda conducta está siempre ligada a un objeto. Sin embargo, Freud no prosiguió consecuentemente esta línea de investigación, sino la del instinto como impulso. Melanie Klein y la escuela inglesa del psicoanálisis son los que retoman la investigación del objeto de la conducta, aunque sin abandonar la noción de impulso como hecho básico. Con los estudios de Lagache y Pichon-Rivière aparecen en la psicología y en el psicoanálisis la necesidad de un estudio consecuente de todos los fenómenos como conducta y en función de toda la relación objetal. El concepto de objeto es amplio y Jaspers lo define como todo lo que está frente a nosotros, lo que tenemos delante de nosotros en los ojos internos, espirituales o los ojos externos del órgano de los sentidos, lo que captamos, pensamos o reconocemos, todo aquello que podemos estar dirigidos respecto de algo que está enfrente, sea real o irreal, evidentemente o abstracto, claro u oscuro. Brentano planteó el objeto de la conducta como problema filosófico, Freud como dato psicológico y Tolman, quien lo caracteriza en términos experimentales o conductistas, o sea, behavioristas. Para este último autor, o sea, Tolman, la conducta es intencionada, es una modificación que se realiza en dirección a un fin, y esto es lo que hace que la conducta tenga una organización, una unidad. La intención no es una fuerza directriz exterior al proceso de la conducta, sino una cualidad descriptiva de la conducta. Es el itinerario de la aproximación o la evitación de objetos por ciertos medios escogidos. La conducta es el conjunto de acciones o movimientos dirigidos a cierto objeto. 2. Conducta como vínculo. Al aceptar que toda conducta está siempre ligada a un objeto, o sea, toda conducta es una relación objetal, se está describiendo el hecho de que la conducta es siempre un vínculo con otros, una relación interpersonal. Toda acción en el mundo externo es obviamente una relación del sujeto con un objeto, animado o inanimado, que en este caso es concreto, pero también toda conducta en el área de la mente o del cuerpo está siempre referida a un objeto, que en este caso es virtual, pero no por ello menos real, desde el punto de vista psicológico. Aún la relación con un objeto concreto, inanimado, implica la existencia de objetos virtuales, porque la conducta es primordial y fundamentalmente un vínculo con otros seres humanos. En otros términos, es siempre una relación interpersonal. Todo contacto con objetos inanimados se hace en función de pautas de conductas asimiladas en la relación interpersonal y todo objeto tiene o contiene cristalizada una cantidad de vínculos humanos. La relación con objetos contiene siempre vínculos humanos. En la formación de la conducta humana no actúan estímulos en abstracto, sino siempre estímulos sociales e interpersonales. La conducta de un sujeto con una mesa, por ejemplo, no es la conducta con la abstracción de mesa, sino con una mesa concreta, pero en la que se juxtaponen objetos virtuales, porque no se forma la conducta como la mesa en abstracto, sino siempre en relación con otros, comiendo, jugando, charlando, etc. La relación con los objetos contiene o implica siempre vínculos humanos. Un niño que juega con un aro juega virtualmente con otros o contra otros. El chico que se chupa el dedo reemplaza en el dedo, objeto concreto, al pecho de su madre y a ella misma, objeto virtual. De esa manera, toda conducta es siempre un vínculo, un precipitado de la relación interpersonal, o dicho de otra manera, toda conducta se refiere siempre a otro. La relación con las cosas es siempre un derivado de las relaciones con las personas, de las relaciones interpersonales. Los objetos son siempre mediadores que se encargan de las cualidades de las relaciones humanas. Las pautas de conducta se asimilan o aprenden siempre en relación con otras personas. En este sentido, la conducta no es solamente un vínculo, sino siempre un vínculo humano, en forma concreta y o virtual. Este vínculo virtual y objeto virtual de todo vínculo concreto es lo que Freud presentó como contenidos inconscientes. Toda conducta es siempre un vínculo, una gestalt, constituida por un objeto.
el sujeto o parte del sujeto, o sea el yo, y una determinada pauta o calidad de relación, la estructura, y estos elementos no se dan nunca por separado. Toda nuestra conducta frente a objetos presentes está, en gran proporción, influida o condicionada por las experiencias anteriores que hemos tenido con otros objetos. La conducta resulta tanto más adecuada cuanto más se superpone el objeto concreto, y el objeto virtual resulta tanto más discordante cuanto más se separan o difieren. Esta última es la base de la conducta delirante y obviamente alucinatoria. La relación con objetos reales presentes modifica y rectifica las experiencias anteriores, de tal manera que la conducta puede resultar totalmente adecuada al objeto, pero también puede ocurrir que las características reales del objeto presente no alcancen a rectificar la conducta que se activa en relación predominante con ese objeto virtual. Melanie Klein ha estudiado sistemáticamente la relación y el interjuego entre objetos externos y objetos internos o virtuales, y ha extendido esta investigación a toda la psicología y psicopatología. O sea, básicamente es la teoría de la relación objetal, a diferencia de Freud y otros autores que aceptaban un prolongado periodo anobjetal en la vida del niño. Melanie Klein postula la existencia de la relación objetal desde la primera experiencia del niño. Muchos fenómenos que Freud describió como anobjetales, como el narcisismo, el autoerotismo, etc., son para Melanie Klein vínculos, es decir, tienen una relación objetal. Hay una cierta superposición entre los términos relación objetal, vínculo y relación interpersonal. Esta última pone énfasis sobre la totalidad del grupo que se considera. El vínculo se concentra en el tipo de unión o de relación, mientras que la relación objetal tiene más en cuenta las características con las cuales se introyectó el objeto externo. En síntesis, se afirma que toda conducta es siempre una experiencia con otros seres humanos, y que esto es lo más importante en la formación de pautas de la conducta, tanto en la personalidad total. Pichon-Rivière ha estudiado sistemáticamente la psicología del vínculo y ha realizado aportes originales, reconsiderando la psicología y el psicoanálisis desde la estructura del vínculo, tanto como ha investigado en el terreno de la psicopatología desde este enfoque tan promisorio. El término vínculo se reserva para toda estructura formada por el sujeto o el yo del mismo, el objeto o parte del objeto y la calidad de la relación entre ambos. Incluye o implica también el concepto de una relación interpersonal y de una relación objetal. El tipo de unión o relación entre sujeto-objeto es lo que estudiaremos como la estructura de la conducta. Rickman consideraba la psicología en su totalidad podía ser dividida en áreas de investigación, según el número de personas implicadas, pudiéndose hablar de psicología unipersonal, bipersonal, tripersonal, tetrapersonal y multipersonal. La psicología unipersonal es la que atiene a examinar lo que pasa dentro de cada persona tomada aisladamente. Estudia los aspectos neurológicos de la sensación, aprendizaje, memoria, imaginación, introspección, etc. El observador que interviene en este caso no tiene ninguna relación con la persona observada, o por lo menos se presume que es así, o se ignora que no es así. En este caso, el ideal para el observador es un robot. Esta psicología unipersonal es lo que algunos califican duramente como la psicología de las ratas o la psicología del latón. En la psicología bipersonal se entra en la psicología de la relación, por lo tanto en la psicología del vínculo. Todo el psicoanálisis, por ejemplo, es una psicología bipersonal. Pichon-Rivière se refiere a esto, rectificando que la psicología no es realmente bipersonal, sino bicorporal y multipersonal, en el sentido de que aunque solo intervienen dos personas, el campo psicológico incluye siempre a otros y es siempre un grupo formado por más de dos personas. Tomando sistemáticamente el vínculo de esta relación real, es como se construye la psicología social como instrumento y como teoría. 3. Tipos de objeto. La relación objetal tiene otro antecedente importante en la interpsicología de Tarde, la que en rigor, según señala Lagache, debería llamarse interpersonología y no interpsicología. Más contemporáneamente, Sullivan ha creado la corriente de la psicología de la relación interpersonal y Hensnard trata como sinónimos la relación interpersonal, el vínculo y la relación interhumana.
Especial mención corresponde a las investigaciones y aportes de Fairbairn. Sin embargo, creo de valor establecer una diferencia entre la relación de objeto y la relación interpersonal. La primera, o sea, la de objeto, se refiere predominantemente al objeto del campo psicológico. La segunda, la interpersonal, al objeto del campo ambiental. O, en otros términos, se relacionan con lo que la escuela kleiniana designa respectivamente como objeto interno y objeto externo. Por supuesto que estas diferencias no son absolutas, sino que son en realidad elementos de un proceso de interacción dialéctica entre realidad externa y realidad psicológica. Todos los objetos internos provienen siempre de experiencia y de relaciones con objetos externos, pero no son su copia ni su doble. Melanie Klein ha reconocido dos tipos fundamentales de objeto y, por lo tanto, dos tipos de relaciones objetales. Uno es el objeto parcial, aquel que solo resume o contiene experiencias de un solo tipo, buenas o malas, mientras que el objeto total es aquel sobre el cual coinciden al mismo tiempo experiencias contradictorias u opuestas, buenas y malas. A ellos hemos agregado el reconocimiento del núcleo aglutinado, que es un objeto no discriminado y que configura lo que he denominado una relación sincrética de objeto o relación con objeto aglutinado. Sincretismo es un término introducido por Renan y retomado por Wallon para caracterizar un modo global de aprehensión que deja al objeto sin diferenciación y sin discriminación. Como ya lo hemos dicho, no hay objeto sin una relación específica con el mismo, y tampoco hay vínculo sin un objeto. No hay conducta que no sea un vínculo. La diferenciación, objeto parcial, total y aglutinado, aclara muchos problemas, tanto de la psicología normal como de la psicopatología. Comunicación. Se llama comunicación al proceso por el cual los seres humanos condicionan recíprocamente su conducta en la relación interpersonal. Es evidente que este proceso juega un papel de primera magnitud, el lenguaje, por ser instrumento más perfeccionado de comunicación, pero tenemos al mismo tiempo que tomar en consideración otros medios que operan en forma aislada o bien acompañando el lenguaje. El concepto de comunicación se hace muy amplio, ya que incluye todos los procesos en los cuales la conducta de un ser humano, consciente o inconsciente, actúa como estímulo, en forma intencional o no, de la conducta de otro u otros seres humanos. Y así, el efecto producido, la conducta emergente, reactúa como estímulo que modifica la conducta primera. En su sentido más amplio, la comunicación incluye todo intercambio de mensajes, transmisión de significaciones entre personas o grupos, e incluye siempre, esquemáticamente, un emisor, un mensaje y un receptor. Todo mensaje tiene un contenido significativo y una función. La comunicación puede ser interindividual o diática, intergrupal o intragrupal, según operen entre dos individuos o dentro de un grupo o entre grupos entre sí. Puede sufrir alteraciones por distorsionada e incompleta, provocando separación, malentendidos y conflictos. Ruesch, en investigaciones muy promisorias, ha reconsiderado la psicología y la psicopatología en función de la comunicación. La comunicación no solo opera como agente estimulante unidireccional, sino como un circuito completo que implica un proceso de retroacción, retorno o feedback, en el cual el receptor se convierte a su vez en emisor, y este proceso funciona como un control de la conducta y corrección de la misma, por la percepción de la información sobre los efectos del mensaje, o sea, la conducta. El feedback puede ser positivo o negativo, según incremente las tendencias existentes o lleve a una estabilización del sistema. La palabra, por ese valor simbólico, cumple un rol esencial en el proceso de la comunicación, reproduciendo en el receptor el contenido simbólico del efector. Pero junto con la palabra resultan estímulos para la conducta del otro, del receptor, los fenómenos del área del cuerpo y los del mundo externo. Es la llamada comunicación preverbal, timbre de voz, actitudes, gestos, acciones. Como la conducta de una persona puede estar en contradicción en las distintas áreas, resulta posible que deseando obtener una respuesta dada o un efecto determinado, se obtengan respuestas no deseadas, pero que han sido condicionadas por el mismo efector por medio de las comunicaciones con las áreas o conductas no conscientes. Proceso de gran importancia sobre el cual no podemos extendernos acá. El lenguaje es una conducta que no solo transmite un significado intencional por su contenido consciente, sino que al mismo tiempo es un estímulo para la conducta del otro.
suscitando acciones o modificaciones corporales. En algunas oportunidades la palabra como acción sobre el otro ocupa un lugar del primer orden, por encima de su contenido simbólico explícito. La comunicación verbal y preverbal tiende a estereotiparse con mucha facilidad, y cada individuo o grupo llega a tener un cierto repertorio más o menos fijo de técnicas de comunicación que limitan, pero que al mismo tiempo controlan la comunicación. Siguiendo a Goldstein, podemos admitir los siguientes empleos del lenguaje. A. Como medio que permite hacer presente en otros ciertos pensamientos del efector. B. Como señales ligadas a situaciones actuales, concretas y presentes. Lo que se dice alude a lo que se está ocurriendo ahora, en lugar de expresar o representar símbolos de objetos ausentes. Esta es fundamentalmente la función que estudia el psicoanálisis en la relación del terapeuta-paciente. C. El lenguaje afectivo emplea las palabras como vectores de intención. D. El empleo del lenguaje sin intención de comunicación. Citacismo se llama eso. Además de la importancia que esto tiene para estudiar las perturbaciones de la personalidad y de las relaciones grupales, la comunicación preverbal asume normalmente una gravitación de primer orden en la formación de la personalidad del niño, ya que ésta se produce por un proceso de identificación con la conducta del niño y precisamente con aquella conducta que está menos sometida al control. Esto adquiere una importancia porque una experiencia se incorpora e introyecta en un aspecto doble, uno instrumental y otro normativo, que veremos más a detalle al estudiar el yo y super yo. El proceso de comunicación entonces nos permite analizar y reconocer la enorme importancia que tienen los seres humanos unos sobre otros, y cómo los estímulos más importantes significativos que forman y condicionan la conducta no provienen del medio físico, sino de otros seres humanos, de sus conductas. En este proceso de comunicación se concreta la socialización del ser humano, porque todo proceso de condicionamiento recíproco de los seres humanos a través del proceso de la comunicación se lleva a cabo según normas y contenidos dados en una estructura social determinada, que también se transmiten implícitamente los mensajes. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y algún comentario. Nos vemos.